¿Por dónde empezar para poder saber si esa idea que yo tuve efectivamente la puedo convertir en podcast? Bueno, principalmente lo que tengo que preguntarme, o lo que tenemos que preguntarnos, yo creo que es qué es lo que yo puedo aportarle a ese tema o a esa idea para que efectivamente otro escuche mi podcast, elija mi podcast entre toda la cantidad y diversidad que hay de podcast en el mundo mundial en la internet. Entonces, ¿cuál es mi diferencial? ¿Qué es lo que yo tengo para aportarle a ese tema o a esa idea o a esa producción? Pues esto para mí puede ser a partir de 3 factores que tienen que ver con cómo me muevo en el mundo o en qué lugar me encuentra esa producción. Una puede tener con mi saber sobre el tema. Soy el que más sabe sobre las milanesas con papas fritas en el mundo. Bueno, perfecto. Mi podcast entonces tiene que ver con mi rol como autoridad en esa materia o en ese tema. O quizás lo que tengo es una gran cantidad de contactos de gente. Conozco mucha gente que sabe sobre ese tema o que puede manejar muy bien esa idea o que tiene algo para decir sobre eso que yo quiero abordar en mi podcast. Entonces, en ese caso, lo interesante es los contactos o la forma de enfocar ese tema. O si no, por ahí no tengo tanta gente conocida, no sé tanto sobre el tema, que igual voy a tener que convertirme en experto para efectivamente poder hacer un podcast de calidad, porque eso también se trata, hacer una investigación previa, pero sí lo que tengo es una idea muy original sobre el enfoque, o sea, sobre este podcast que hay 8.500 millones de podcasts sobre las milanesas con papas fritas, bueno, el mío va a ser sobre esta particular forma de cocinar las milanesas con papas fritas en Rosario, en Argentina, en el 2020. Entonces, eso me tiene que dar un diferencial. Dije una pavada, las milanesas con papas fritas, probablemente no sea, pero digo, para llevarlo a cualquier cosa, esas 3 cositas que uno le puede preguntar a su tema, hacen que uno se posicione como productor y diga, bueno, ¿por qué alguien escucharía mi podcast en detrimento de todos los otros que hay? ¿Por qué alguien lo elegiría? Si tengo bien en claro ese diferencial, ya estoy mucho más cerca de posicionarme dentro de una producción interesante, por lo menos. ¿Por qué? Porque sé qué es lo que tengo que ir a buscar y qué es lo que tengo que ir a mostrar. A eso se le suma el saber para qué, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero contar? Sobre todo a quién se lo quiero contar. Tenemos una idea muy inocente, si se quiere, de que, bueno, yo hice este podcast, lo subí a internet, ya está en internet. Ahora el mundo lo va a descubrir, me va a descubrir a mí como realizador de podcasts impresionantes. Y no, probablemente no, a no ser que le lleves tu podcast exactamente al oído de la persona que estás pensando como público. Lo que tiene el podcast como característica es que es para un público muy específico. Se enfoca en buscar a un oyente de X característica cada vez más acotada, ¿no? De hecho, siempre trabajábamos en la cátedra de podcast de la que soy docente, con mi compañero Ariel, trabajábamos en relación a, por ejemplo, qué les preguntaba Google Podcast cuando abrió un concurso para realizadores, y una de las cosas que les pedía era que definieran al oyente ideal. No un grupo de oyentes, no chicos de entre 18 y 20, ni adultos mayores con X ingresos, sino a una persona. A Juan, que usa bicicleta, que es fan del fútbol y que tiene hermanos mayores. Digo, ese es el nivel de segmentación de público que vamos a estar manejando en este sentido. Entonces, mientras más me acerque a cuál va a ser el tipo de oyente ideal para mi podcast, mi producto, más cerca estoy de poder llevárselo hasta sus oídos. Ahí dependerá también, por supuesto, de qué elementos, de qué lecciones haga yo para poder llegar a esa persona. Y por la otra parte, también lo que tenemos para destacar, entonces tenemos una buena idea, bien, con un diferencial. Un público determinado al que yo le quiero llevar esto y que ya me está planteando qué tipo de lugares
circula, en qué tipo de plataforma circula esa gente. Depende del target, depende de sus gustos, depende de sus compras, sus consumos. Bien, ¿qué me falta ahora? La realización. ¿Qué tipo de realización es la más atractiva tomando en cuenta mi idea, mi público y de qué manera circula en los espacios que yo considero que son los más apropiados? Y entonces ahí se me abren todas las posibilidades de realización que me propone el lenguaje sonoro, digo, ya sea desde el punto de vista de los elementos, como también desde el punto de vista de los formatos. Y por supuesto, ahí se me abre todo un universo de posibles, pero acotado y cortado por la factibilidad. Es decir, también, ¿qué tengo a mano? ¿Qué puedo hacer? Porque eso es fundamental a la hora de plantear cualquier tipo de producción. Me encantaría hacer para esto una entrevista con todos los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial del batallón de infantería alemana. Bueno, ¿puedo hacerlo? No, es absolutamente imposible hacerlo. Bueno, que sí puedo hacer, que sí puedo garantizar, ¿no? En términos de recursos, en términos en términos económicos, en términos de tiempos, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para garantizar una producción semanal de esto? O una producción, va a tener cuántos capítulos, cuántos episodios mi serie. Y entonces, esa realización también tiene que ser factible. Cuando cruzo estas tres cositas, tengo la idea, la realización factible, el público al que va determinado con sus entornos de circulación, ahí puedo entonces decir que me estoy sentando a pensarlo de forma estratégica. Esa es la clave para sentirme bien conmigo misma y después hacer un podcast. No, probablemente para poder achicar un poquito el margen de lo posible que implica meterme en el universo del podcasting. La gente se está volcando a diferentes consumos de lo digital, de muchas cosas que antes no se pensaban, eran impensables dentro de lo que es el ámbito del consumo digital. Entonces, en ese contexto, la producción de podcast o la producción de material audiovisual para web también está teniendo un envión bastante importante. Y el podcast en particular, probablemente ya digamos, lo han podido charlar, pero el podcast en particular es un formato muy fácil de consumir, porque implica que uno esté prestando atención, por supuesto, tiene una escucha atenta, o en realidad presupone una escucha atenta, sin embargo, no una mirada atenta. Entonces, sí convive muy bien con la cotidianeidad en términos de otras actividades que no implican, insisto, la atención de la mirada. Y a la vez se manifiesta como una gran opción a la hora de la producción, porque es mucho más económico y más sencillo de realizar que lo audiovisual. Yo con 3 sonidos estoy en el planeta, en Marte. Digo, con un poco de realización, con un poco de ingenio, puedo estar en el escenario que yo desee. Esto en términos audiovisuales es mucho más complejo. Ni hablar de si estoy pensando en un momento en donde no me puedo poner a armar un escenario o una escenografía, o incluso las locaciones son mucho más acotadas. Entonces, en ese contexto es como si me dijeras el campo más apto y más fértil para que nazcan y crezcan hermosos podcasts. ¿Qué pasa? Esta facilidad tenga más que ver con la necesidad, con una necesidad que es muy importante y valedera, que es la de contarles a otros lo que nos está pasando. Y muchas veces se utilizan estos formatos y estas plataformas. Y quiero aclarar una cosa: cuando uno va a elegir podcast, elige por la cara, ¿no? Elige a través de una gráfica y están en el mismo nivel. Por ahí podcasts tienen un montón de producción, un montón de laburo. En realidad el término podcast se viene usando desde hace 20 años, sí, más o menos. 2004 ya era bastante conocido en España, puede ser un poco antes, pero digo, en el ámbito académico incluso, en el laboratorio sonoro que existe de 2010, empezamos a hablar de podcast
en el 2007, 2008, en producción radiofónica, ya charlábamos, hablábamos sobre los podcasts. ¿Qué pasa? No se usaba nadie sabía qué era, o pocos sabían qué era. Y si bien había un consumo de podcast, no se decía que se escuchaban podcasts. Nosotros veníamos produciendo podcasts, pero no le decíamos así. De hecho, no teníamos palabras, le decíamos cositos. Vayamos por partes. Tengo podcast. Lo charlé con amigos, me senté, armé una estrategia, tomé una idea, la realicé, tengo mi podcast. Que es maravilloso que en español podcast es singular y plural, ¿no? Entonces, tengo mi/S podcast. ¿Qué hago ahora? Bueno, lo subo a un agregador de podcast. O sea, hay lugares en donde yo lo voy a almacenar, como si fuera una biblioteca. Muchas veces estos mismos lugares se jactan de tener cierta circulación entre los oyentes de podcast, pero muchas veces fracasan en eso. Entonces, muchas veces los que tienen mejor almacenamiento, el que tiene las mejores estanterías, no tiene los mejores lugares para escuchar podcast. Y el que tiene los mejores lugares para escuchar podcast te cobra muy caro poner tu podcast en una estantería ahí. Entonces, hay algunos que son agregadores de podcast. Por ejemplo, a mí me gusta mucho iVoox porque lo conozco. Todo el tiempo hay nuevos. Ayer entré para ver qué me había perdido en estos 2 meses o 3 que no googleo nada al respecto, y había 20 páginas nuevas de agregadores de podcast, ¿no? Algunos gratuitos y otros con suscripción, algunos con suscripciones de $2, otros que salían 25 o $30. O sea que surgen permanentemente páginas de ese estilo. iVoox lo que tiene es estable, es decir, hace muchos años que sigue existiendo, y entonces eso me da la pauta de que capaz que yo subo todos mis podcasts ahí y en 6 meses siguen estando, porque la web no se murió. De hecho, no sé si recuerdan, pero han muerto muchísimas webs donde uno almacenaba sonido. Yo he perdido producción más. Nosotros hemos perdido producciones infinidad de veces por subirlo a webs que era la mejor del momento, la que tenía la mejor interfaz y demás, pero no tenía suficiente estabilidad, se caía y bueno, perdías todo el material que había subido. Entonces, suponiendo que elegiste un agregador de podcast decente, lo subiste, tu podcast ya está en internet. Bien, suponete que está iVoox, suponete que también está Anchor, que también Anchor es de Spotify. Y funcionan muy bien las métricas de Anchor. O sea, te va diciendo, por ejemplo, cuánto tiempo la gente escucha cada uno de tus episodios. A mí igual me queda más cómodo iVoox porque está en español, o su versión en español. Si bien la versión gratuita de iVoox reduce bastante, comprime bastante el archivo MP3, si vos estás trabajando con material que podría salir por radio, sé honesto y subilo a iVoox. Digo, sé honesto de que no vas a necesitar mayor calidad sonora, o sí, pagalo, ¿no? Como uno quiera, pero bueno, suponete que estás recién empezando, iVoox, versión gratuita, está bien. Ahora bien, una vez que vos tenés, ahí lo que vas a tener es un código embed o un link. Es poca la gente que va a ir por iVoox, por la misma fama de iVoox, o por tener iVoox en el teléfono a escuchar tu podcast. Entonces, ahí vos lo tenés que socializar en tus espacios, en tus redes personales, en tu sitio web, en tus perfiles, tanto de Instagram, de Facebook, de YouTube. O sea, haces una vez que tenés tu podcast subido. O sea, está en la estantería. Bueno, ¿a quién le cuento que eso está ahí? Y sobre todo, ¿a dónde lo llevo al oyente? ¿No? Yo tengo ahí mi podcast puesto en iVoox. ¿A mí me interesa que vaya a iVoox a escucharlo desde ahí? ¿O me interesa que vaya a mi sitio web? Si lo voy a poner en mi sitio web, ¿hay algo más para ofrecerle en mi sitio web? Porque, digo, es buenísimo. Lo mandan a una página de WordPress en donde no hay nada más que el podcast. Bueno, fíjate, capaz que te conviene que vayan a tu página de Instagram, donde tenés actualización permanente de tu feed, y donde todo el tiempo tenés historias, donde efectivamente va a haber un tránsito interesante. Pensando que tu gente está en Instagram, capaz que
tu público no está en Instagram, está en Facebook. Y entonces ahí tenés otra batalla que jugar, otro juego que jugar. La gente joven no está más en Facebook, parece ser, lo que me afecta mucho, porque yo sigo en Facebook. Hay mucha gente que se siente mejor diciendo que está en Twitter, por ejemplo. Solo miran memes, pero están en Twitter. No, digamos, también hay todo un consumo más en relación a lo periodístico o a lo académico en Twitter. Entonces, es pensar a dónde quiero que la gente vaya. A dónde quiero que me siga. Es esto. Tenemos todas las herramientas para producir material de calidad. El tema es las preguntas difíciles. ¿Por qué alguien va a querer escuchar lo que tenemos para decir? ¿Qué es lo que tenemos para decir? ¿Cómo lo podemos decir de una forma interesante para otro? Pensemos en el otro, por favor. Y produzcan, prueben, total, ¿qué tenemos para perder? Estamos acá aislados con un smartphone, literal.